En lo profundo de la Ciudad del Vaticano, los archivos del Vaticano guardan secretos que podrían sacudir los cimientos del cristianismo. Hoy, nos embarcamos en un viaje para descubrir estas verdades ocultas. La imagen de santidad del Vaticano puede ocultar un legado de secretos y engaños. Acompáñenos a sumergirnos en las profundidades laberínticas de los secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano, custodiados y envueltos en secreto, contienen documentos que podrían revelar verdades incómodas sobre el pasado de la Iglesia. ¿Qué secretos se esconden en esos volúmenes intactos? El tercer secreto de Fátima, revelado en 2000, dejó a muchos sin convencer. ¿Redactó el Vaticano partes para proteger su imagen? Los archivos secretos del Vaticano sugieren una realidad compleja detrás de la fachada de la Iglesia. ¿Cuál es el verdadero costo de mantener esos secretos enterrados? En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, afirmaron presenciar apariciones de la Virgen María. El tercer secreto que recibieron encendió especulaciones que continúan hasta el día de hoy. El secretismo del Vaticano sobre el tercer secreto de Fátima alimentó un sinfín de especulaciones. ¿Qué podría ser tan explosivo que permanece oculto? En 2000, el Vaticano reveló el tercer secreto, vinculándolo con el intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II. Los escépticos argumentan que los elementos más explosivos permanecen ocultos dentro de las bóvedas del Vaticano. Sección 1. El curioso caso de Malachi Martin. El Vaticano, con sus antiguos pasillos y su aire de impenetrabilidad, siempre ha sido terreno fértil para las teorías de conspiración. Malachi Martin, un sacerdote católico irlandés y antiguo jesuita, se convirtió en un crítico vocal de la jerarquía de la Iglesia. Martin afirmaba haber tenido acceso a archivos restringidos del Vaticano, estudiando documentos que la mayoría solo podría soñar con vislumbrar. Salió de esta experiencia con una advertencia terrible, insinuando una profunda oscuridad en el corazón de la Iglesia. Las declaraciones de Martin eran las de un hombre que había visto demasiado, agobiado por un conocimiento que se sentía obligado a compartir. Habló de un pacto secreto dentro del Vaticano, un pacto con una fuerza malévola. Advirtió de un apocalipsis venidero, sugiriendo que el Vaticano tenía la llave para evitar esta catástrofe. Lo que hace que la historia de Martin sea tan inquietante no es solo el contenido de sus afirmaciones, sino las circunstancias que rodearon su vida y su muerte. Murió en 1999, en circunstancias misteriosas, pocos días antes de reunirse con el Papa Juan Pablo II. La causa oficial de la muerte fue un ataque al corazón, pero muchos creen que fue silenciado por fuerzas dentro de la Iglesia. Sección 2. Susurros del Sancta Sanctorum. La historia de Martin, tanto si se decide creerla, como si se la descarta como los desvaríos de un sacerdote desilusionado, pone de manifiesto una posibilidad inquietante, que el Vaticano, a pesar de todas sus declaraciones de transparencia y apertura, opera con un nivel de secretismo que resulta profundamente inquietante. ¿Por qué si no una figura como Malachi Martin, un hombre al que en su día se le confiaron los secretos mejor guardados de la Iglesia, se sentiría obligado a romper sus votos de silencio y arriesgarlo todo para advertir al mundo? ¿Qué tenían las informaciones que decía haber descubierto que le llenaron de tanto miedo, de tanta urgencia? Algunos creen que Martin se topó con pruebas de una conspiración profundamente arraigada en la Iglesia. Una conspiración que se remontaba a siglos atrás e involucraba a algunas de las figuras más poderosas de la historia. Otros especulan que descubrió documentos que desafiaban los propios fundamentos de la doctrina católica, textos que pintaban una imagen de Jesús y sus enseñanzas muy diferente a la presentada por la Iglesia. Sea cual sea la verdad, la historia de Martin sirve como un duro recordatorio de que el Vaticano, a pesar de toda su piedad externa, es una institución con una larga y a menudo brutal historia, una institución que nunca ha tenido miedo de recurrir a medidas extremas para proteger su poder y silenciar a sus críticos. Los susurros de conspiración y encubrimiento que rodean al Vaticano no son simplemente producto de imaginaciones hiperactivas o del deseo de creer en algo siniestro que acecha bajo la superficie. Están alimentados por las propias acciones de la Iglesia, su insistencia en el secreto,
su negativa a comprometerse plenamente con sus críticos y su historial de silenciar a quienes se atreven a cuestionar su autoridad. Un rastro de voces silenciadas. Malachi Martin no es la única figura que ha muerto en circunstancias misteriosas tras plantear su preocupación por el Vaticano. A lo largo de los años se han producido varias muertes inexplicadas, desapariciones y suicidios sospechosos que han afectado a personas relacionadas con la Iglesia, personas que, como Martin, afirmaban poseer información que podría resultar perjudicial para el Vaticano. Estos casos, a menudo descartados por las autoridades como accidentes trágicos o resultado de demonios personales, alimentan, sin embargo, las llamas de la conspiración, llevando a muchos a creer que el Vaticano tiene una larga y sangrienta historia de silenciar a quienes amenazan su poder. En 1998, justo un año antes de la muerte de Malachi Martin, la hermana María Teresa Chiavergué, una monja que trabajaba en el Departamento de Contabilidad del Vaticano, fue encontrada muerta en su apartamento. La causa oficial de la muerte fue suicidio, pero persisten los rumores de que fue asesinada tras descubrir pruebas de irregularidades financieras en el Banco del Vaticano. Su muerte, al igual que la de Martin, sigue estando rodeada de misterio, un testimonio de la capacidad del Vaticano para controlar la información y dar forma a la narrativa que rodea a los acontecimientos que amenazan su imagen. Estos casos, tomados individualmente, podrían descartarse como trágicas coincidencias. Sin embargo, tomados en conjunto, pintan un panorama inquietante de una institución que está dispuesta a hacer todo lo posible para proteger sus secretos. El Vaticano, a pesar de todo lo que habla de compasión y perdón, tiene un lado oscuro, una historia de despiadada intriga que preferiría que el mundo olvidara. El rastro de voces silenciadas, que se remonta a través de los siglos, sirve como un duro recordatorio de que el Vaticano, como cualquier otra institución poderosa, no está por encima de usar su poder para silenciar la disidencia y proteger sus intereses. Mientras nos encontramos en la encrucijada de un nuevo milenio, los ecos de la profecía de Fátima resuenan con un renovado sentido de urgencia. El mundo, que se enfrenta al cambio climático, a la agitación política y a la siempre presente amenaza de un conflicto global, parece reflejar las visiones apocalípticas que han perseguido a la humanidad durante siglos. Y si estas ansiedades aparentemente modernas no son más que síntomas de una época turbulenta, sino ecos de una profecía anunciada, una profecía cuyas advertencias han sido ignoradas. El tercer secreto de Fátima, incluso en su versión saneada y aprobada por el Vaticano, habla de un obispo vestido de blanco al que disparan, una visión que muchos creen que predijo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Pero ¿qué pasa con los otros elementos de la profecía? Las partes que permanecen envueltas en el misterio, las partes que el Vaticano aún no ha explicado del todo, podrían contener la clave para comprender la agitación que envuelve a nuestro mundo hoy en día. Algunos creen que las advertencias de la profecía sobre la guerra, el hambre y la persecución ya se están cumpliendo, señalando el auge del extremismo religioso, el desplazamiento de millones de personas debido a los conflictos y al cambio climático, y la creciente brecha entre ricos y pobres. Otros ven en la profecía una advertencia más específica sobre el destino de la propia Iglesia, una advertencia de que sus divisiones internas y su incapacidad para abordar sus pecados del pasado podrían conducir a su caída. Sección 2. Una Iglesia dividida. Conflictos internos y escándalos públicos. La Iglesia Católica, que en su día fue una fuerza monolítica en el mundo, se encuentra ahora lidiando con la disidencia interna y una serie de escándalos públicos que han sacudido su autoridad moral hasta sus cimientos. Desde la crisis de abusos sexuales que ha sacudido a la Iglesia hasta sus mismos cimientos, hasta los debates en curso sobre su postura en temas como la anticoncepción, la homosexualidad y el papel de la mujer, el Vaticano parece cada vez más desfasado con el mundo moderno. El papado del Papa Francisco, aclamado por algunos como un soplo de aire fresco, se ha visto sin embargo marcado por la resistencia de los elementos conservadores dentro de la Iglesia, que ven sus intentos de reforma como una traición a la tradición y una amenaza a su poder. Esta lucha interna, que se desarrolla en las páginas de los periódicos y en susurros dentro de los muros del Vaticano, habla de una crisis de fe más profunda, una crisis que pone en tela de juicio la propia naturaleza de la autoridad de la Iglesia. Mientras tanto, el mundo observa cómo su fe en la institución, antes infalible, se ve sacudida por las revelaciones de hipocresía, abuso y una aparente falta de voluntad para enfrentarse a sus propios demonios. El Vaticano, antaño visto como un faro de esperanza y guía moral, se encuentra ahora a la defensiva,
luchando por mantener su relevancia en un mundo que ve cada vez más sus enseñanzas como anticuadas y sus prácticas como sospechosas. Sección 3. La hora de la verdad del Vaticano. ¿Transparencia o mayor ofuscación? La cuestión a la que se enfrenta el Vaticano hoy no es si puede mantener su control del poder, sino si puede reconciliar su pasado con su presente, sus enseñanzas con las realidades del mundo moderno. ¿Puede la Iglesia, lastrada por siglos de tradición y secretismo, encontrar la manera de ser relevante y venerada en una época que exige transparencia y rendición de cuentas? La respuesta del Vaticano a los desafíos del siglo XXI determinará no solo su propio destino, sino quizás el destino de la propia fe. ¿Optará por el camino de la transparencia, enfrentándose a los pecados del pasado y abrazando una visión del futuro más inclusiva y compasiva? ¿O se replegará aún más en el secretismo, aferrándose a doctrinas y prácticas obsoletas que alienan más que atraen? El mundo espera, atento a cualquier señal de que el Vaticano está dispuesto a prestar atención a las advertencias de la historia, a los ecos de la profecía y a los gritos de quienes han sido marginados y silenciados durante demasiado tiempo. Ha llegado la hora de la verdad. El Vaticano debe elegir sabiamente su camino, ya que el destino de millones de personas, quizás incluso el destino del mundo, puede estar en juego. Sección 1. Una revelación desde las sombras. Los susurros, relegados durante mucho tiempo a las sombras del Vaticano, han comenzado a tomar una forma más sustancial. Una figura, envuelta en el secreto y el miedo, ha dado un paso al frente, afirmando poseer un conocimiento que podría hacer añicos los cimientos de la Iglesia. Esta persona, cuya identidad se mantiene en el más absoluto secreto, afirma haber tenido en sus manos documentos, guardados en los lugares más recónditos de los archivos vaticanos, que exponen una verdad mucho más profunda y aterradora de lo que Malachi Martin podría haber imaginado. Estos documentos, según la fuente anónima, hablan de un poder dentro de la Iglesia, un poder que ha manipulado durante mucho tiempo los acontecimientos desde las sombras, extendiendo su influencia mucho más allá de los muros dorados del Vaticano. Este poder, afirman, no está impulsado por la fe o el deseo de servir a Dios, sino por un impulso más oscuro, una sed de control que ha corrompido a la Iglesia desde dentro y amenaza con hundir al mundo en una era de oscuridad. Los detalles de estos documentos siguen siendo tentadoramente inalcanzables, y su autenticidad aún no ha sido verificada. Pero el mero hecho de que alguien, arriesgando su vida y su reputación, se presente con tal afirmación, habla de la magnitud potencial de lo que puede haber descubierto. ¿Se trata de la prueba definitiva que los escépticos llevan tanto tiempo esperando? ¿La prueba irrefutable de que el Vaticano lleva siglos albergando un oscuro secreto? Las implicaciones de esta revelación son asombrosas. Si tan solo una fracción de lo que afirma esta fuente anónima es cierto, podría reescribir nuestra comprensión de la historia, la religión y las propias fuerzas que configuran nuestro mundo. El Vaticano, que ya se tambalea por los escándalos y se enfrenta a una crisis de fe, se encuentra ahora al borde de una revelación que podría redimirlo o destruirlo. Sección 1. La verdad. Busca la luz. Los secretos del Vaticano, envueltos en siglos de misterio, nos invitan a comprender mejor las fuerzas que configuran nuestro mundo. Los susurros en los archivos vaticanos insinúan un poder que puede utilizarse para controlar las narrativas y moldear los destinos. Pero la verdad, como una luz atrapada en la oscuridad, tiene una forma de encontrar la salida. Desde las declaraciones de Malachi Martin hasta el testimonio de nuestra fuente anónima, las pruebas se acumulan para demostrar que el Vaticano tiene secretos que podrían redefinir nuestra comprensión de la historia. La búsqueda de la verdad es un viaje que merece la pena emprender, aunque nos lleve por un camino plagado de peligros e incertidumbre. Porque es en la búsqueda de la verdad donde realmente empezamos a comprender las complejidades de nuestro mundo. Sigan cuestionando, sigan explorando y nunca dejen de buscar la luz.